Ok, Acuario, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. Recordá que estoy con una promoción de eclipses donde estudio tu carta astral, chusmeo bien los planetas, miro cómo están los planetas ahora afectando a tu carta astral y acompaño con lectura de tarot. Es un combo que yo grabo la lectura y te la mando. Háblame por Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Es súper accesible la lectura. Estoy en una promo especial por el tema de los eclipses, así que háblame para que te haga una. Ok, Acuario, tenemos alegría. Alegría, pasiones, los borrachos. Alegría, pasiones, bienestar, ley, empresas, dice, laboriosidad y progreso. Ah, no se ve, ¿no? Acá están estos. Bueno, dice, alegría, pasiones, bienestar, ley, empresas. La empresa sería acá, ¿no? Mira, vas a avanzar en tu trabajo, Acuario. Ah, bueno, no, esto puede ser para una persona de Acuario que le hice la carta astral la otra vez, que me había consultado el trabajo también. La mayoría de la gente de Argentina está consultando mucho sobre el tema del trabajo, ¿no? Bueno, recordá que sos dueño o dueña de tu destino y siempre y cuando vos le pongas, digamos, emprendas realmente, moví toda la cámara, siempre y cuando vos, digamos, decidas avanzar, ¿no? En una situación que te aqueje, no es solamente rezar, sino que realmente también hay que remangarse, hacer y salir y buscar, ¿no? En caso de estar buscando trabajo, vas a conseguir. Mira, dice, te lo vuelvo a leer de nuevo porque es muy bueno, dice, alegría, pasiones, bienestar, ley, empresas, laboriosidad y progreso. A ver, si tenés un problema legal con el trabajo, suponete, o estás en un problema, o estás esperando, no sé, una respuesta, papeles, o firmar un contrato o algo así, va a salir todo bien, dice. Estoy moviendo la cámara desde hoy, ¿no? Ay, perdón. Bueno, dice, en base a lo que a vos te apasiona, vas a tener alegría y bienestar, dice. Y después, siento que vas a encontrar el equilibrio siempre y cuando vos equilibres tu vida económica también, ¿no? A ver, vamos a esperar un poquito más, a ver qué dice. Porque la realidad es que vas a avanzar dentro de lo que es proyectos, ¿no? Si tenés trabajo y a la vez un hobby, creo que es el complemento perfecto. O sea, realmente, ¿no? Acá en Argentina se ve mucho que la mayoría de la gente, para que le vaya más o menos bien, tienen que tener dos trabajos, ¿no? Entonces siento que esto es lo que está sucediendo. Bueno, por otro lado dice, jardín, llave. Bueno, la dama, la señora. Si sos mujer acuario sos vos, si no, es una mujer muy presente, muy importante en tu vida, que está media confundida, ¿no? Nubladito el asunto. Falta un poquito de alegría, ¿no? A ver, pasan dos cosas, porque por un lado dice que vas a tener alegría, bienestar, y por otro lado dice que hay confusión. A ver, el oso es una energía de finanzas, es una energía de hacer todo lo que esté al alcance de uno para que le vaya bien. Si vos te pones en modo mamá luchona, papá luchón, digamos, ¿no? Que acá en Argentina se usa mucho este término en base a la gente que, digamos, lo da todo para que sus hijos estén bien, suponete, ¿no? Entonces, vas a tener suerte. El trébol es una carta de suerte también. O sea, siento que luego de una confusión o de una tristeza vas a empezar a equilibrar los aspectos de tu vida, ¿no? Acá parece, si sos hombre acuario, te interesan las mujeres, es una mujer muy confundida, un poco triste, un poco con algunos, inclusive con algunos desórdenes, ¿no? En su modo de pensar, por así decirlo. Yo no soy psicóloga ni nada, así que tampoco quiero estar acá calificando en términos psicoanalíticos, pero bueno, mira, acá sale la carta de la pelea otra vez y esta energía de las nubes, ¿no? Como si fuese que está nublado el asunto, sinceramente, ¿no? Entonces, a ver qué más sale. Porque esto puede ser, por ejemplo, ¿no? Suponete que estás separado, si estás separado y con hijos en el medio, hay problemas económicos con respecto a esto y hasta problemas legales puede haber también con respecto a las finanzas, con respecto a los... Ah, me muero. ¿Viste la última lectura que emití en vivo hace unos días? Que decía, cuidado con las discusiones por problemas de plata. Ay, Dios. Porque acá de nuevo, ¿viste? Mira, te lo vuelvo a leer. A ver cómo te aspecta o cómo lo sentís, ¿no? Esto es general, obviamente. No estoy pensando en nadie de Acuario que conozca. Es general. Dice, alegría.
pasiones, bienestar, ley, empresas, laboriosidad y progreso, por un lado, ¿no? Y después tenemos, no sé, si hubo una reunión social, si hubo algún evento público, que acá se descubrió un secreto, se descubrió una verdad, todo el mundo se enteró de algo, puede ser también. Entonces, realmente esto generó hasta un poco de tristeza, inclusive, de parte de una mujer. Por ahí sos hombre Acuario y te interesa una mujer. Esta mujer no la está pasando bien, digamos, ¿no? Puede ser la madre de tus hijos, inclusive, si es que tenés, ¿no? Si no, puede ser tu madre. Una mujer muy, muy presente dentro de tu vida. Y no sé qué pasa con la ley ahí, porque es como una especie de equilibrio entre lo que a vos te alegra y las pasiones, en general, adaptar a tu situación, y por otro lado el trabajo. Es un hacer equilibrio entre dos personas. Puede haber gente de Libra también dando vueltas acá cerca, ¿no? Mirá, dice, de nuevo, las peleas. Luego de una pelea vas a encontrarle la vuelta, decretemos lo bueno, le vas a encontrar la vuelta para soltar este problema que te aqueja, o este problema que hubo, o este conflicto legal, o este problema por dinero, ¿no? Dice, soltá, no pienses y arriesgate a hacer lo que a vos te gusta hacer, lo que te apasiona. Mirá, la energía creadora. Bueno, acá pasan dos cosas. Si sos hombre Acuario, vos estás enfocándote en tus pasiones, en tus proyectos. Y si sos mujer Acuario, está peorcito aspectado para vos, ¿no? Esto puede ser también. El creador es ya directamente es energía sexual creativa, es enfocarte en lo que realmente te apasiona, en ponerle calidez a la situación. Puede ser que luego de una pelea, de una discusión o algo así, las cosas se hayan transformado. Puede ser una separación forzosa, una pelea o algo así, algo que pasó de modo forzoso para que las cosas se acomoden más adelante. De nuevo sale la carta de la integración. Siento que si usás las energías a tu favor y sos lo suficientemente astuto o astuta o protector sobre las cosas que realmente te interesan o protectora, vas a encontrarle el equilibrio a esta situación. Por ahí estaba medio fría tu vida sentimental, inclusive puede ser también, vas a encontrar la calidez adecuada que necesitas también, ¿no? Fíjate cómo están estos colores así medios confusos y acá termina todo con una calidez dentro de lo que sería esta energía creativa, ¿no? Está muy bien aspectado, entonces, según el tarot, esto general, que hay que ver bien la carta astral, obviamente, adaptarlo a cómo te resuene. Para los que son artistas, siento. Y acá hay una especie de fusionarse con gente del sexo opuesto. Mirá, mirá cómo está esta carta. Tenemos la integración entre la energía yin y yang, ¿no? La integración entre lo bueno que pasó y lo malo que pasó. Todo lo bueno tiene algo malo, lo malo también tiene algo bueno, ¿no? Es una especie de equilibrar tu mente luego de la confusión. Es una cuestión de equilibrar tu mente, de ser responsable con la situación que está aconteciendo, ¿no? Y encontrarle la vuelta a la situación para equilibrarla, sobre todo. Siento que después de un conflicto que hubo, le das vuelta la visión a esto para encontrarle el punto a favor y una de las claves es no pensar tanto. Es una de las cartas principales que había salido, ¿no? No pienses tanto, sinceramente. Es algo que ya pasó. Te vas a arriesgar a seguir haciendo lo que a vos te apasiona. Mira, no nos olvidemos del mensajito que subió arriba, pese a los problemas, los conflictos y todo. La clave acá es cuidar tu salud también, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Dice, alegría, pasiones, bienestar, ley, empresas, laboriosidad y progreso. Siempre digo, Acuario, tenés a tu papá en tu casa 2. Saturno en Piscis, para ascendente Acuario sobre todo, te está apurando y presionando para que te enfoques en tus metas profesionales, en tu trabajo, en tus finanzas. Lo demás es secundario, o sea, lo importante es, sobre todo acá en Argentina, que tengas un equilibrio en base a tu salud, a tus recursos, y ni hablar si acá no habla del amor puntualmente, ¿no? Acá habla de pasiones, lo que te apasiona a vos. Adaptar a tu situación, estamos en temporada Tauro, así que para todos, ¿no? Lo que te apasiona a vos, la buena vida, no hay que excederse, porque esto puede ser un punto de conflicto. No salió igual la gente tóxica como salió en las lecturas anteriores. Salió, en este caso, que todo se encamina hacia el equilibrio siempre y cuando vos quieras, siempre y cuando vos aportes a que la situación te acompañe y te favorezca, ¿no? Así que bueno, quedémonos con lo bueno. Como dije, esto es general, no estoy viendo ninguna carta astral,
Pero para ver tu caso en particular, tengo una promo especial de carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Háblame por Instagram, es perla.negradoradtarot. Estoy haciendo lecturas para gente de fuera de Argentina también, ¿eh? Así que es apto a todo público. La lectura la grabo y la mando para que la veas las veces que quieras.